Mas Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos capítulo 17, versículo 30. Dios les bendiga a todos, hermanos. Este es nuestro programa misionero, el culto misionero mayordomo fiel. El texto que les acabo de mencionar lo aprendí hace muchos años y siempre me ha gustado, especialmente cuando hablamos de obra misionera. Y precisamente estamos en este momento llegando desde muchos lugares en Colombia y en el mundo. Como dice esa palabra, Dios manda a todos los hombres, a todos los seres humanos que se arrepientan. Y qué mejor en esta oportunidad, en este marco especial de nuestra jornada misionera, con este llamado que el Señor nos hace. Bienvenidos. Los invito a estar en pie. Vamos a orar. Vamos a presentarnos delante de Dios todos unidos y vamos a pedirle que nos bendiga, que nos oriente y también podemos expresarle nuestra disposición para estar atentos. Oremos todos. Eterno Dios y Padre Santo, en esta mañana, Señor, estamos aquí para iniciar nuestra actividad espiritual misionera mayordomo fiel. Doy gracias, Señor, por cada uno de los hermanos, de los amigos, cada persona que va llegando a la sintonía de este programa, Señor. Gracias por nuestra actividad especial, nuestro culto congregacional. Señor, estamos felices de poder celebrar nuestro primer culto misionero del año, Señor. Hemos sido de alguna manera muy beneficiados, oh Dios, con estos programas. Muchos de nosotros llegamos a través de la predicación, Señor, en un culto misionero. Y hoy entonces nuestros invitados también que están aquí con nosotros, Señor, también llegan para recibir tu palabra en este día. Gracias por el predicador y gracias por el mensaje que vamos a recibir. También nos comprometemos, oh Dios, a estar dispuestos, a estar atentos cada uno desde nuestros lugares, haciendo de nuestros hogares, Señor, es el lugar de la iglesia donde tu presencia está. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El texto que vamos a leer en esta mañana es en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Estaré dando lectura del versículo 1 al versículo 21 y los invito a cada uno de ustedes a buscar allí en la Biblia que tengan a mano con su familia y que disfrutemos juntos de este texto, de esta lectura. Dice así la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis,
¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Gracias a Dios por este texto de la Biblia. Tomen asiento, por favor, hermanos, y reiteramos nuestra gratitud, nuestra alegría por estar en esta jornada misionera Mayordomo Fiel. Bienvenidos una vez más nuestros hermanos, nuestros amigos que están llegando para vincularse a nuestra jornada especial. Vamos a cantar, vamos a glorificar a Dios. Estamos seguros que este momento de alabanza que vamos a cantar y que vamos a oír también será de mucha bendición para todos nosotros y será una maravillosa oportunidad de preparación para recibir el mensaje de la palabra de Dios que viene a través de nuestro pastor, el hermano Jorge Enrique Orejuela. La razón de todo tu existir solo es Dios y nada más que Él, porque tu ser y todas tus acciones se vuelven sin razones si no las puedes ver como de Así tus planes, tus metas y esperanzas se tornan añoranzas si no cuentas con Él. Y para Él aceptaré en tus caminos. Dale lugar en tu corazón. Despierta presto, es la realidad. Aquí todo es nada si no está Él. La razón de todo tu existir solo es Dios y nada más que Él, porque tu ser y todas tus acciones se vuelven sin razones si no las puedes ver como de Él. Así tus planes, tus metas y esperanzas se tornan añoranzas si no cuentas con Él. Y para Él
vientre te conocí. Te he visto llorar y reír. Te puse nombre y te amo tanto a ti. Tú has sido mi inspiración, la razón de la creación. Te he escogido, eres tan mío, yo soy. Tu fortaleza, la paz de tu alma. Siempre yo seré tu Dios en la tormenta. Yo soy tu calma. Pensamientos estás, en mi corazón te escondí. Eres mi hijo y yo tu padre soy. Tu fortaleza, la paz de tu alma. Soy tu calma, que sana todo tu dolor. Tu fortaleza, la paz de tu alma. Siempre yo seré tu Dios y en la tormenta yo soy tu calma. Sana todo tu dolor. En la alabanza de tu pueblo, oh gran Dios y santo Rey. Ángeles alrededor se unen a nosotros a alabar y dar gloria a ti, Señor. Tu nombre, oh Dios, santo eres tú. Cielos y tierra declaran tu gloria, santo eres tú. Santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. Cielos y tierra declaran tu gloria, santo eres tú. Tú habitas en la alabanza de tu pueblo, oh gran Dios y santo Rey. Ángeles alrededor se unen a nosotros a alabar y dar gloria a ti, Señor.
conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Le anunciaremos entre las naciones, daremos testimonio de su reino, su pueblo sin temor proclamará al Señor, y la tierra de su gloria llenará. En la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. En la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Anunciaremos entre las naciones, daremos testimonio de su reino, su pueblo sin temor proclamará al Señor, y la tierra de su gloria llenará. En la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. En la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. En la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. En la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Como las aguas cubren el mar. Como las aguas cubren
nosotros perfecto, eficaz, nos muestra tu sabiduría sin par y tu misericordia restaura en verdad las vidas de aquellos que eligen confiar. Sea tu nombre santa palabra, consejo nos da, sostiene familias, construye el hogar. Te amamos, buen Padre, nadie hay como tú, solo en tu presencia hay total plenitud. Sea tu nombre Hoy hemos tenido una gratísima experiencia. Qué bueno escuchar a un buen componente del coro de adultos, estos hermanos que cada día hacen las cosas mejor
y que van sumando voces. Esta vez un grupo especial del coro cantando el himno Gloria, hermoso himno, una canción de alabanza y de reconocimiento a Dios, al Dios que forma las estructuras sociales en las que se mueve el pueblo de Dios. Eso tiene que ver mucho con lo que vamos a tratar en el día de hoy, cuando estaremos centrados en esa expresión del texto de Juan 3, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hoy en nuestro culto misionero vale la pena entender que el Dios nuestro sostiene familias, construye el hogar. Te amamos, buen Padre, decimos nosotros, nadie hay como tú, solo en tu presencia hay total plenitud. Y es una canción muy, muy, muy representativa de la experiencia nuestra con Dios en este tiempo como iglesia. Pero los niños nuestros cantan maravillosamente. Ustedes se dieron cuenta que tenemos un coro de niños para presentarlo en cualquier parte, porque esos niños nos hacen quedar muy bien. Qué hermosa canción, esa composición de Gustavo, también interpretada por estas hermosas voces del coro de niños. Ese coro de niños cuando canta nos hace estremecer a todos nosotros, porque todo el tiempo expresan la canción para la honra de Dios en una forma muy hermosa. Y ahora que tenemos voces de todo el país, eso es maravilloso. Ellos cantan un testimonio que tiene que ver con la manera de Dios guardarnos en Cristo, en este mundo. Estamos en este mundo. Nosotros no tenemos que salir del mundo, porque aquí es donde gestamos nuestra salvación. Y por eso dicen los niños en la composición de Gustavo, aunque mi vida pueda ver como un barco de papel que se resiste a naufragar en dura tempestad, mi Salvador me guarda. Su nombre es Jesucristo, a Él sujeto todo está y Él es mi ayudador. Y entonces el niño se presenta bajo el embate de la cultura y dice, frente a la ola cultural, no es tu astucia un capitán, deja a Jesús ese lugar y únete a cantar. No hay cómo defendernos si el que nos defiende no es Jesús, están diciendo los niños. De modo que no te dé por volverte astuto. ¿Por qué? Porque es que esos intereses culturales del mundo, si no sabemos interpretarlos, nos destruyen. Pero nosotros dejamos que Jesús nos guarde, nos proteja, nos defienda. Mientras tanto, dicen los niños, únete a cantar conmigo, con nosotros. Bueno, vamos a cantar con los niños todo este tiempo en el que estamos siendo guardados por Dios a través de Jesús. Qué hermosa experiencia hoy en nuestro culto misionero. Que Dios nos ayude a entender razones nuevas para hacer de la iglesia un territorio especial para la salvación de la gente, porque para eso estamos, para cuidar a nuestros niños, para que nuestros niños se salven, para que nuestros jóvenes lleguen y encuentren espacios y crezcan en un programa de salvación, moviéndose en el mundo bajo la protección de Dios, para que los mayores tengamos un territorio de fraternidad que nos saque del común y nos meta al ambiente protegido por Dios. Vamos a orar. Al tiempo que oramos para que Dios nos abra la mente para recibir su palabra, damos gracias también porque nos ha guardado, porque aquí nos tiene, porque somos iglesia, porque por otro lado estamos cada día abriéndonos más
frente a la necesidad de la gente, a la necesidad de las personas que precisan encontrar en nosotros territorios salvadores, porque eso es lo que quiere Dios, una iglesia comprometida con la salvación de todo el mundo. Oremos pues, Padre eterno, te damos gracias por este tiempo especial, por esta obra tuya en medio nuestro, por esta salvación maravillosa que estás desplegando, Señor, dándonos a nosotros la oportunidad de creer, de confiar en ti, de esperar en ti, de recibir de ti, Señor. Te doy gracias por la vida de todos mis hermanos, por la vida de toda la iglesia, Señor. Te doy gracias, por otro lado, por la vida de tanta gente, Señor, que se nos está acercando. Nosotros nos sentimos honrados porque, Señor, nos estás usando para que ellos puedan encontrar en medio nuestro esta salvación que para nosotros es preciosa. Ayúdalos, Dios mío, a abrirse ante ti y ayúdanos a nosotros a protegerlos, a guiarlos, Señor, a darles la verdad tuya para que ellos tengan razones más poderosas para establecerse en medio nuestro. Señor, los estamos amando enormemente y estamos despertando en esa sensibilidad porque nuestra iglesia está hecha para ellos. Nuestra iglesia se estableció para que todas estas personas pudieran ser parte de esta comunidad. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén, amén. Sí, Señor. Aleluya, aleluya. Siéntense, hermanos, por favor. Les mencionaba que en el día de hoy vamos a dedicar un tiempo especial para la reflexión alrededor de este texto del capítulo 3 de Juan. Un texto que lo conocemos porque desde que llegamos al Evangelio es un texto que se nos citó. Yo me acuerdo que la primera vez que lo leí, me lo citó alguien, un campesino, que no sabía leer. Y me dijo, busque en el Evangelio de Juan. Y me puso a buscar por el índice de la Biblia, capítulo 3, versículo 16. Y me decía, el capítulo son los números grandes, los versículos son los números pequeños. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Léalo. ¿Cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y al seguir leyendo nos encontramos con un texto con un valor enorme en el complemento de ese primer versículo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ese texto, difícilmente hay una persona que llega al Evangelio y no recibe el impacto, especialmente del versículo 16 del capítulo 3 de Juan. Porque de tal manera leemos en Reina Valera esa expresión. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en ese texto descubrimos algo sorprendente. Dios ama al mundo. Oigan lo que estoy diciendo. Dios ama al mundo y de tal manera. Es decir, es una dimensión del amor que expresa algo muy grande. Dios ama al mundo y eso termina sonando escandaloso, hermanos míos, si entendemos el sentido teológico de la expresión mundo para Juan. Uno descubre que la palabra mundo se repite en el Evangelio de Juan con mucha insistencia. Y aunque es un término que tiene muchos significados en toda la Biblia, el significado más representativo en el Evangelio de Juan es algo que no es ni la humanidad, mundo no es la humanidad. Durante mucho tiempo uno elaboró esa idea, que mundo era la humanidad, y de hecho en muchos textos se refiere a la humanidad. Ni tampoco es el cosmos como el universo, el territorio físico creado por Dios, porque tanto la humanidad como el cosmos se originaron en Dios. Cuando habla de mundo, frecuentemente se está refiriendo, y en este caso particular del capítulo 3 de Juan, se está refiriendo al sistema creado por los hombres, sistema que determina la forma como las personas se ven en medio de las condiciones físicas que las rodea y de su manera de encontrarse y relacionarse, sus enfoques en la interpretación del sentido de la vida que experimenta, es decir, todo lo que el hombre produce, todo lo que el hombre desarrolla. Mundo en general es lo que podríamos llamar la cultura, pero es mucho más, ¿verdad? Esa cultura que es el producto de la experiencia humana sobre la tierra. ¿No? Que cuando la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, uno se sorprende, se entra en preocupación, porque ¿cómo así que Dios ama este sistema creado por los hombres? ¿Cómo Dios los ama? ¿Cómo Dios ama eso? ¿Ya? De hecho, uno va entendiendo la idea cuando a la luz de eso se está refiriendo entonces la idea mundo al mundo en el que nacimos. Todos los seres humanos nacimos en el mundo, no nos referimos solo a la tierra física donde nacimos. Se está refiriendo a la sociedad humana en la que nacimos, ¿ya? Nosotros hacemos parte del sistema humano con todo lo que representa ese sistema humano, no la humanidad como entidad de seres humanos simples, sino con toda la elaboración de ellos, ¿ya? Y por eso podemos decir que nosotros nacimos en el mundo, fuimos formados y a Él le pertenece todo lo que llevamos dentro de nosotros. Una cosa que va a estar allí todo el tiempo hasta que por la muerte tengamos que irnos de aquí.
Dice, nosotros estamos en el mundo, vivimos en el mundo, nos movemos en el mundo. Nosotros construimos nuestras experiencias en el mundo. Nosotros desarrollamos nuestro sentido de bienestar en el mundo. Somos felices o somos infelices en el mundo. Y Dios ama eso. Y Dios ama todo eso. Ahora, no en el sentido de que Dios ame esas condiciones negativas que nos destruyen. Es en el sentido de que Dios entiende que nosotros producimos ese mundo con los recursos que Él nos dio para hacer nosotros lo que debiéramos ser, con muchos errores, con muchos equívocos, con muchas elaboraciones distorsionadas. Y en medio de todo eso, Dios ama lo que hace el hombre buscando sacar adelante su vida, porque eso es lo que hacemos. En medio de nuestras torpezas, en medio de nuestros errores, tratamos de sacar adelante nuestras vidas, y Dios ama eso en el sentido de que ese esfuerzo humano está representando el hecho de que no nos quedamos quietos. Entonces, yo quiero que entiendan que es una expresión de esa disposición de Dios para con esta criatura, la criatura humana, como si Dios estuviera entendiendo que de alguna forma el ser humano, con todo y sus errores, está luchando por sacar adelante lo que representa las posibilidades de Él en esta vida, que es la vida que se le ha entregado. Y Dios ama esos esfuerzos y quiere salvar al hombre en medio de esos esfuerzos, sacándolo de sistemas equivocados, sacándolo de ordenamientos equivocados. Pero Dios ama esto que nosotros hemos producido, entendiendo que en medio de todo esto hay cosas muy rescatables que entran en el presupuesto de Él para la salvación nuestra. ¿Ya? Podemos decir que en ese ambiente donde nosotros hemos crecido, hemos vivido, en ese ambiente Dios quiere salvarnos. ¿No les parece interesante? En ese ambiente Dios quiere salvarnos. Ahora, no nos salva permitiendo que nosotros sigamos haciendo las mismas torpezas, cometiendo los mismos errores, pero nos quiere salvar aquí. Y por eso quiere decir que para nosotros nuestro lugar en el mundo debe ser una cosa muy representativa. Y si Dios lo aprecia, y si Dios lo respeta en el programa de nuestra salvación, quiere decir que nosotros debemos apreciarlo. Y nosotros debemos respetarlo. Y nosotros debemos aprender a encontrarle el sentido válido a eso en el orden de Dios, porque en ese territorio están nuestras posibilidades, porque de otra forma Dios nos hubiera sacado de aquí corriendo y nos hubiera metido en otro ambiente, porque ese ambiente ya no le representaría ninguna oportunidad, ninguna garantía, ni algo digno de apreciar. Pero Dios aquí nos ha salvado. Dios aquí nos entregó a su Hijo. Dios aquí aportó las posibilidades para que nosotros estableciéramos toda esta estructura social en la que pudiéramos crecer, dignificándolo todo. Cuando nosotros
entendemos esta idea, podemos decir que el mundo se ve, ese mundo que nosotros hemos creado, ¿ya? No es la tierra física, no es el cosmos, no es el hombre como el hombre, sino el hombre como sistema, como ordenamiento, la vida humana como el hecho social. Cuando uno ve eso, da la impresión de que eso se ve como obra del presupuesto de Dios para con el Hijo, ¿ya? Es decir, como si Dios hubiera querido siempre que esta posibilidad humana en esta vida física que tenemos aquí fuera el resultado de la obra del Hijo en relación con las posibilidades de la especie en el programa eterno de Dios. Es sorprendente lo que dice el texto del Evangelio de Dios, del Evangelio de Juan, en el versículo 10, Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 10. Dice, hablando de la luz, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Piensen ustedes, en el mundo estaba, es decir, el verbo, el programa de Dios como el Hijo, su plan de salvación para llevar al hombre a la categoría de hijos de Dios, estaba en el mundo, en todo lo que los seres humanos estaban desarrollando, en la forma como estaban construyendo su cultura, su sociedad. Allí había presupuestos del gran programa de Dios, estaba creciendo hacia la posibilidad del Hijo, hacia la posibilidad del Verbo, el Verbo buscando su forma de expresarse en medio de la humanidad. Y el hombre que estaba actuando, estaba haciendo las cosas en función de lo válido y de lo no válido. Entonces el hombre estaba realizando una cantidad de acciones que torcieron todo, pero al mismo tiempo el hombre estaba haciendo otras cosas que tenían algún sentido, ¿ya? De modo que las posibilidades del hombre como entidad cultural estaban desarrollándose en eso que era el mundo, y se estaban dando cosas muy malas, pero al mismo tiempo se estaban dando algunas cosas buenas, y porque todo eso era presupuesto del programa de Dios con el Hijo. El Verbo en el mundo estaba. Aquí se estaba dando la expresión del propósito de Dios. Con todas las bestialidades que estaban haciendo muchas sociedades, habían grupos sociales o habían personas que estaban poco a poco vislumbrando el programa de Dios, el interés de Dios, estaban conociendo a Dios en su interés para con el ser humano. Y entonces estaba en el mundo. Y eso que era el potencial que Dios había colocado en la criatura humana para desarrollar su propósito, de hecho, se torció
en general se torció, se desvió. Y por eso dice el texto, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo, fíjese que no está refiriendo al globo terráqueo, ¿ya? El mundo no le conoció. Estaban pasando cosas, pero el mundo no se dio cuenta que estaban siendo dirigidos por Dios hacia un propósito maravilloso, sino que el mundo desconoció todo eso y por eso muchos terminaron desviados, muchos terminaron haciendo una cultura errónea, terminaron haciendo una estructura social destructiva, terminaron dañando todo el plan de Dios, pero el programa cultural originalmente hizo parte del presupuesto de Dios a través de su programa para ir conduciendo a la humanidad a la experiencia del Hijo de Dios, a la maravillosa manifestación del Hijo de Dios. En el mundo estaba. Dice que no estoy hablando, insisto, no estoy hablando del mundo como la tierra física. Estoy hablando del mundo como entidad social humana. ¿Ya? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, ese mundo, no le conoció. Entonces fíjense ustedes que allí es donde uno va entendiendo que en medio de todas las cosas feas y malas que pasan, Dios ama al mundo entrañablemente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es que ese mundo tiene en la médula de él todo un presupuesto espiritual que si se direcciona bien, conduce hacia las metas del objetivo de Dios. De modo que a pesar de que muchos lo torcieron y crearon culturas engañosas y destructivas, el mundo siguió siendo el territorio donde el propósito de Dios se manifestó para bien y salvación de los seres humanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se desvíe tras el mundo equivocado, sino que en el mundo encuentre la orientación, la luz de la vida que lo conduzca a un bienestar eterno. Vean ustedes entonces que Dios no está interesado en juzgar o condenar a ese mundo, sino en salvarlo. Aleluya. Y podríamos decir nosotros, pero ¿cómo con tantas fallas que existen Dios no condena al mundo? Porque es que en el presupuesto de Él, en ese mundo, todavía están todos los recursos suficientes para salvar a esa humanidad que se está viendo como humanidad perdida, pero el presupuesto está para que esa humanidad pueda encontrar el camino a través de la revelación del Hijo de Dios. Insisto, Dios no está interesado en juzgar o condenar a ese mundo, sino en salvarlo. Dice el texto de Juan en el capítulo 3, que leíamos el versículo 17, porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aleluya. Y dice también en Juan, en el capítulo 12, Juan capítulo 12, dice en el versículo 44, una expresión de Jesús haciendo referencia a las posibilidades de salvación que tienen las personas que creen en Él. Jesús clamó y dijo, dice el texto, el que cree en mí,
no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y dice en el versículo 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. No es el momento para decirle a este mundo, ustedes se perdieron, ustedes se desubicaron, ustedes se desorientaron, que de hecho sí fue así. Usaron el potencial que tenían equivocadamente, distorsionaron las posibilidades de su vida y se dedicaron a hacer cosas que Dios no les estaba pidiendo. Desarrollaron presupuestos hechos para planes de realización válida de ustedes. Todo eso lo usaron para hacer cosas que a la final no han producido el fruto ideal, sino que les ha dañado la vida. Pero Jesús dice, yo no he venido a juzgarlos. Lo que he venido es a mostrarles cómo pueden reorientar todo eso y comenzar a vivir creando otra forma de cultura, creando otra forma de medio social, de medio cultural, por el cual cada día ustedes puedan experimentar el presupuesto de Dios en el plan para salvarlos, y el mundo se va a convertir el territorio donde ustedes gestan, ustedes desarrollan su salvación. Aleluya. Es esto. Aquí están todas las posibilidades de nuestra salvación. Nosotros no tenemos que ir al cielo para encontrarnos con la salvación. Dios programó todo el programa, todo el plan de salvación para la vida nuestra. Dios lo programó acá. Y ha querido desarrollarlo acá para luego establecer el sistema definitivo, pasando esta etapa, un sistema definitivo en una dimensión eterna de la vida. Pero el proceso de desarrollo de todo ese programa es para vivirlo acá. No es para esperar a ver cómo lo vamos a vivir en el cielo, sino que Dios lo organizó acá, y eso Dios lo ha amado entrañablemente, porque fue su plan bandera, porque fue su propósito definitivo. Ese era el programa de Él, la disposición positiva de Él para nosotros los seres humanos. Nos colocó aquí con responsabilidades, y esa idea es la que hace que el salmista exprese en admiración, Señor, ¿cómo así que tú hayas tenido tanto interés, un interés diferente y especial para con el hombre? ¿Qué es el hombre entonces? Para que lo mires. ¿Qué es el hombre? Para que lo visites. ¿Ya? Lo hiciste un poco menor que un Dios. Lo has colocado como Señor sobre una creación. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces, el salmista se pregunta, ese hombre, ¿qué es en ese presupuesto tuyo? En ese programa tuyo. Cuando ese hombre ha hecho tantas bestialidades, tantas locuras, ¿qué hay con él para que tú tengas tanto interés en una criatura que falla, en una criatura que establece todo un sistema de vida en oposición a lo tuyo? ¿Por qué insistes y por qué aprecias ese ambiente de ellos, que realmente cada vez que lo miramos es un ambiente que tiende a volverse un infierno todo el tiempo por la actitud equivocada y distorsionada de esos seres humanos? ¿Y cómo tú dices que tanto lo amas, que has dispuesto el territorio para que el Hijo, tu propósito eterno, se exprese de modo que haya quienes creyendo en Él
puedan salvarse de la catástrofe, de todo ese manejo desenfocado y distorsionado de la humanidad. ¿Ya? Podemos decir que Dios, entonces, queriendo salvar al mundo, lo hace porque existen cosas hechas por los hombres que son válidas y se han hecho en el espíritu correcto. Indirectamente elaboran el proyecto de Dios, de modo que no es justo que se destruyan juntamente con lo malo. No está bien. Las cosas válidas que el hombre hace, a veces de una manera inconsciente, o otras veces de una manera muy consciente, pero no muy desarrollado. El hombre hace cosas buenas en el mundo. Existen cosas válidas en lo que se hace aquí. Y ha habido gente que ha contribuido positivamente para con la humanidad. Y ha habido gente que ha entendido visos del mensaje de Dios y ha interpretado esas cosas de una manera tan adecuada que ha permitido construir cosas válidas, de modo que no todo lo que hay en el mundo es malo. No todo lo que hay en el mundo es perverso. Por tanto, en el mundo malo en el que estamos, existen cosas muy buenas. Lo más importante, hermanos míos, es que Dios quiere salvar a las personas en el mundo sin tener que sacarlos de él. Y por eso Dios aprecia lo que hay aquí. Y por eso Dios se da la libertad de escoger territorios válidos para que los hombres todavía se apliquen en una forma constructiva a desarrollar su salvación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios no se ha propuesto sacarnos de aquí y quiere decir que Él entiende que todas nuestras posibilidades para la salvación y el bienestar eterno nuestro están aquí. Usted oye hablar a Jesús en la oración del ministro, esa oración intercesora de Jesús de Juan 17. Usted escucha orar a Jesús y Jesús dice en el versículo 15, hablando de los creyentes, no son del mundo, no ruego que los quites del mundo. Sería una oración estéril. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? Porque ellos deben estar en el mundo. Ellos deben permanecer aquí, en el mundo, y aquí desarrollar lo que tienen que desarrollar. Y aquí hacer todo el presupuesto del plan eterno de Dios con ellos. Y Jesús, que conoce propósitos de Dios, Jesús que conoce la intimidad del plan de Dios, dice, no, Señor, no te estoy rogando que los quites del mundo. Lo que te estoy pidiendo es que los guardes del mal. En cuanto al programa, ellos no le pertenecen al mundo malo. Ellos no son del mundo. Así como tampoco yo soy del mundo. Y se está refiriendo al lado malo del mundo. Pero yo no quiero que los saques de ese territorio de relación aún con lo malo, porque estarán rodeados de condiciones malas y es allí donde ellos tienen que desarrollar su programa. Tienen que desarrollar
todo su plan de bienestar y desarrollo de su existencia. ¿Por qué? Porque así todo está presupuestado. Desde que Dios ideó el plan, todo está hecho para que nosotros aquí alcancemos las metas. Esas metas, como dice Pablo en Filipenses, las metas del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por eso uno no entiende esa oración que hacen muchos creyentes diciéndole a Dios: Señor, sáqueme rápido de aquí. Sáqueme rápido de aquí. Yo ya no quiero estar aquí. Yo quiero estar contigo en la gloria. Dice, pues sí, muy cómodo, ¿no? Pero no. Tu territorio para la obra, para el perfeccionamiento de tu vida, tu territorio ideal es allí. No es simplemente un campo de batalla, es el territorio de tu bienestar, es el territorio de tu paz, es el territorio de tu gozo, es el territorio de tus dificultades, de tu lucha, pero es el ideal para ti porque te gesté para eso. La maldad de muchos, la desubicación de muchos, no le quita vigencia al lado bueno, al lado que amo. Al lado que amo de tal manera que todo lo del Hijo lo he dispuesto para ese mundo. Aleluya, aleluya. Yo espero que esto me lo estén entendiendo bien, porque es una cosa muy preocupante el desprecio que le hacemos al mundo, cuando realmente el mundo no es para que lo despreciemos, sino que el mundo es para que nosotros lo amemos como Dios lo ama, entendiendo que hay cosas en las cuales ese mundo contribuye a nuestro bienestar y a nuestro desarrollo. ¿Ya? Dios no nos quiere sacar del mundo. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, mirando ya la teología de Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 5, dice el apóstol Pablo en el versículo 9, en una instrucción dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. ¿Ves? No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, porque vivimos inmersos en medio de una sociedad de fornicarios, de avaros, de ladrones, de idólatras. Eso es a veces el ente social cercano que nos rodea. Esas son las personas que trabajan con nosotros en las empresas. Esas son las personas con las que tenemos que relacionarnos todos los días porque son nuestros vecinos. Entonces dice Pablo, bueno, cuando yo les dije a ustedes que no se junten con los fornicarios, no estoy hablando en forma absoluta, indicando que hay que descartar todos los fornicarios de este mundo, o descartar a los avaros, o los ladrones, o los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Y el problema es que nosotros no salimos de este mundo para vivir esta vida. La tenemos que vivir en este mundo. Y este mundo es válido con todos esos fornicarios, avaros, ladrones, idólatras. Este mundo es válido. Y Dios ama a este mundo. Porque aquí Él nos está salvando. Y todo lo tiene presupuestado
para salvarnos en este mundo. Más bien os escribí, aclara Pablo, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. Eso ya es otra historia, porque es que ya haciendo parte de la nueva sociedad, la sociedad de los creyentes, la sociedad de la iglesia, nos encontremos con personas que trasladen del mundo esas cosas al interior de la estructura social espiritual. Fornicarios, avaros, idólatras, maldicientes o borrachos, ladrones. Esas personas que se presumen de ser creyentes, de ser parte de la sociedad espiritual de creyentes, y hacen todas esas cosas, dice Pablo, con el tal, ni aún comáis. Con ese no. A ese no le den espacios, porque eso es un fraude. Pero que sean fornicarios en el mundo, allí están. A esos quiere salvar Dios porque a eso los ama. No ama su fornicación, pero ama su deseo de encontrar espacios realizantes y por eso se pierden en su fornicación, buscando posibilidades agradables de satisfacción, de bienestar. Por eso se pierden en su avaricia, por eso se vuelven ladrones, porque creen que quitándole a los otros ellos pueden encontrar los bienes que necesitan para su bienestar. Ellos están equivocados. Y yo, en ese buen deseo que tienen de encontrar cosas válidas, yo los amo y quiero salvarlos. Pero esos que se vienen al medio, asumiendo haber aceptado esto que estamos entendiendo en la claridad de Cristo, y viven como ese tipo de personas desubicadas en ese mundo, no están para ser tenidos como de este otro mundo. ¿Ya? Así que con esos, ni el desayuno, ni el almuerzo, ni la comida, con ellos nada. Qué interesante es esto y qué bueno es que lo practiquemos. ¿Ya? Qué bueno es que lo practiquemos. Jesús era una persona que amaba entrañablemente a la gente desubicada del mundo. Los amaba entrañablemente y se les acercaba y comía con ellos. Pero Jesús no aceptaba que alguien que asumiera a través de la claridad que alcanzaba, la actitud de la vida de fe, siguiera comportándose como el que no conoce nada. De tal manera amó Dios al mundo y estamos conociendo ese mundo. Y en ese mundo Dios nos está salvando. Tenemos que entender entonces que debe haber un mundo válido para el creyente en medio de toda la maldad del mundo. Fíjense ustedes. Dios ama al mundo. Debe haber un mundo válido para que un creyente encuentre en ese mundo una realización según el plan dispuesto de antemano por Dios. Debe haber, ¿ya? Y esa es una claridad que nosotros debemos desarrollar para no andar descartando todo a lo que no se ajusta a nuestro presupuesto religioso, porque, hermanos míos, a veces el elemento religioso no da todo el espacio que corresponde a los territorios que Dios tiene para que nosotros desarrollemos nuestro potencial mientras nos estamos salvando en este mundo. Por eso, hermanos míos, Dios respalda condiciones amables del mundo y en ellas da pautas para darles espacios sociales válidos a los suyos. ¿Me oyeron? Dios respalda cosas que se hacen aquí, porque
Eso es mundo. Como es mundo la cultura de los desubicados, es mundo lo que hacen personas construyendo condiciones para el bienestar de los seres humanos, y no hay que verlo como cosa descartable, sino que hay que verlo como cosas que se asumen y se aceptan dentro del programa que Dios tiene, ¿ya? Entonces fíjese que podemos decir que en el mundo está la religión, y una buena religión es algo del mundo. No hay religión del cielo, ¿ya? No hay religión que venga del cielo. Las religiones las construimos nosotros en la sociedad humana, y mediante las religiones se pueden construir experiencias de salvación y se va estructurando religiosamente la vida de la gente en el presupuesto salvador de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia se mueve en medio de estructuras religiosas. Oigan lo que estoy diciendo, la iglesia se mueve en medio de estructuras religiosas que cada vez están avanzando en claridades, y no son las estructuras religiosas las que salvan, pero las estructuras religiosas generan los espacios sociales que le sirven al programa de Dios a través del Hijo, a través de Cristo, para ir construyendo las posibilidades salvadoras, de modo que en medio de estructuras religiosas se va dando la iglesia. No toda la gente que maneja lo religioso está metido dentro de la iglesia, pero la iglesia se construye en medio de estructuras religiosas. Entonces, la religión es algo que está en el mundo, ¿ya? Pero esa religión la usa Dios para ir construyendo experiencias espirituales donde los hijos de Él van encontrando espacios de salvación. Lo mismo podríamos decir de la educación. Hay una educación válida, hay una educación perversa. El mundo genera espacios de educación muy buenos. La educación es una cosa creada por el hombre como un mecanismo para ir construyendo un conocimiento, para ir sosteniendo el avance de la humanidad. No, que la educación no es mala, solo que a veces es muy mal usada, y quienes la sostienen dentro de estructuras propias del mundo que está lejos de Dios, pues lógico, van a alejar las personas más de Dios. Pero Dios no desecha la educación, porque nosotros podemos usarla como un recurso del mundo que Dios nos permite para desarrollar las cosas válidas del propósito de Él. Podríamos hablar así del arte. El arte es algo bueno. Hay un mal uso del arte y destruye a las personas, pero un buen uso del arte puede servir como elemento de inspiración para la vida de las personas. La ciencia, el deporte, no el deporte como esta cosa que se ha creado en donde los intereses económicos están por encima de la misma actividad deportiva. Eso podemos decir de la agricultura, eso podemos decir de la ganadería, del comercio, de la industria. Eso podemos decir de las estructuras sociales locales, de los pueblos, de las regiones, de las naciones. Todo eso hace parte del mundo. Y todo eso es posible usarlo con fines constructivos, con fines propios del programa de Dios a través de ese gran plan para desarrollar al hombre y convertirlo en un hijo suyo. De modo que esas cosas, porque estén en el mundo, no son descartables. Son descartables cuando se usan de manera equivocada, y se ha hecho uso de eso de una forma muy equivocada, de una forma muy distorsionada. Pero entonces entiendan lo que trato de decir. Que Dios ame al mundo quiere decir que en el mundo hay cosas válidas, posibles para desarrollar como hijos de Dios y movernos dentro de una estructura
social y en esa estructura social construir nuestro programa de salvación eterna. Espero que esté siendo claro. Espero que esté siendo muy claro. Para la vida aquí, Dios quiere crear condiciones salvadoras para todas las cosas y así crear los espacios para que se muevan las personas salvadas en manejos correctos dentro de actividades válidas. Que un creyente reciba una educación adecuada y que por su educación adecuada, manteniéndose dentro de los territorios de la fe cristiana, dentro de la iglesia, en una estructura social religiosa, como es nuestra estructura social de iglesia. Ese creyente quiere ser un profesional, Dios bendice eso. Dios lo respalda. Y eso es del mundo. Y Dios tiene planes con ese objetivo de ese creyente. Y Dios bendice ese proyecto. Y Dios dice, yo necesito que tú termines eso. Porque necesito usarte para ubicarte en propósitos míos en medio de esa sociedad, porque quiero que metido allá te conviertas en recurso de salvación. Si alguien quiere desarrollar entonces un campo del conocimiento, Dios lo respalda. De hecho, la iglesia lo respalda. Cuenta con el respaldo de la iglesia. En un tiempo, cuando recién comenzaba mi vida cristiana, a mí me decían insistentemente en la ingenuidad de los líderes, no de mala fe, yo entiendo eso. Me decían, hermano Jorge, deje eso del estudio, porque eso es del mundo. Dedíquese a servir a Dios. Así me lo decían y me tenían todo el tiempo agobiado con eso de cuándo va a dejar esa cosa, cuándo va a dejar eso de estar estudiando. Bueno, ya va a terminar ese bachillerato. Ahora, ¿cuándo se va a dedicar a servir a Dios? Yo me acuerdo que cuando le dije a algunos que iba a estudiar medicina, esa gente pegó el grito en el cielo y dice, ¿usted cómo se le ocurre? ¿Usted no sabe que el sanador nuestro es Dios? ¿Ya? Y claro, llegó un momento en que me quedaba un conflicto. De hecho, uno respeta a sus líderes, pero entonces estaba luchando todo el tiempo con una idea en donde me dejaban ver que todo lo que había ya era malo. Entonces yo me puse a pensar y buscando orientaciones adecuadas. Hubo personas cristianas que en eso me ayudaron mucho, no las personas de la estructura religiosa en la que estaba, porque no tuve oportunidad de conocer esas personas que en ese tiempo me pudieran orientar, pero de otras estructuras evangélicas tuve oportunidad de hablar y me dijeron, no, lo que usted está haciendo es bueno, lo que usted está haciendo es válido, y usted no está yendo al mundo, usted no está metiendo en medio de condenación, usted simplemente está preparando. Porque yo vivía todo el tiempo con un sentimiento de culpa, pero no dejaba de tener ese interés para desarrollar ese campo del conocimiento. Muchas cosas distorsionadas de buena fe, porque yo no pienso que eso se hizo malintencionadamente. Hubo una visión que se sembró en el pueblo colombiano, en el pueblo evangélico. De hecho, lo sembraron los misioneros norteamericanos, la mayoría. Y esa sí fue una parte que no me quedó muy clara del espíritu de ellos. Cuando ellos, a los hijos de ellos, les daban la educación total que requerían, pero a los hijos de los hermanos les decían que eso era del mundo, que ellos no debían estudiar. Con algunas excepciones de misioneros, la mayoría planteaban eso y siempre hicieron ver
que cualquier formación que se recibiera en este mundo era diabólica. Y hermanos míos, cuando usted lee textos como el que hemos leído, que ha sido la base de esta reflexión, usted descubre que Dios ama ese mundo, que Dios está amando a ese mundo. Y en ese mundo nos está salvando. Por tanto, debemos aprender a movernos allí y debemos construir las posibilidades del bienestar de la iglesia en esa estructura del mundo, solo que sostenidos dentro de la claridad del propósito de Dios. Y entonces allí entendemos, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación del mundo comienza con dejarse iluminar con la luz que se le trae, que es lo que termina expresando el evangelista Juan en ese texto que nosotros leíamos del capítulo 3, ¿ya? El evangelista Juan termina mostrando cómo el propósito de Dios es llenar de luz a ese mundo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es decir, está en este mundo y no cree en lo presupuestado por Dios a través del Hijo, ya ha sido condenado porque está dirigido hacia propósitos distintos, porque no ha creído en el nombre, en el prestigio, en la razón, en el sentido del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Hubo una claridad que llegó una iluminación y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa disposición equivocada frente a la luz hizo que ellos no lograran ver el objetivo de Dios. Dice, mas el que practica la verdad, versículo 21, dice, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Está dispuesto todo el tiempo a dejarse guiar por la claridad que se le da para ir tomando posiciones en el mundo que hagan distinción entre la manera de vivir común y la manera de vivir en el mundo de una persona a la que Dios está salvando. Todo lo que necesita el mundo, aún el mundo perdido, es dejarse iluminar con la luz que se le trae. En el texto de Juan, en el capítulo 1, nosotros leemos esa expresión del evangelista cuando habla de la luz como la luz en la que está la vida, y la vida se convirtió en la iluminadora de los hombres, ¿ya? La vida se encontraba en el programa de Dios, en el verbo de Dios, y la vida servía, dice el versículo 4, ¿ya? La vida iluminaba, la vida era la luz de los hombres, y esa luz resplandeció en medio de las tinieblas. Buscar el sentido válido de la vida, buscar el orden válido de la vida. El mundo perdido estaba en las tinieblas, pero Dios dice, en ese mundo lo voy a salvar. Entonces, ¿qué hizo Él? Trajo la luz, la metió y fue sacando las tinieblas, y donde llegaba la luz prevalecía sobre las tinieblas e iba construyendo en la sociedad humana estructuras según su propósito. Y dice en el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino para dar testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que ese testimonio de la luz, aquella luz verdadera,
que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Porque en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por esa disposición del Verbo, pero el mundo no le conoció. Vean ustedes que Dios envió una iluminación para salvar al mundo a través de esa claridad, ¿ya? Y entonces, esa luz de Cristo es el sistema de la claridad que nos llega con el despertar de conciencia, que nos deja distinguir la claridad del programa de Dios de las tinieblas reinantes, haciendo el discernimiento de todo en el mundo, ¿ya? Y quiero que leamos para ordenar bien esta idea en el texto de Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, Efesios capítulo 5. Hermanos, todo eso está en el mundo, todas las posibilidades nuestras están en el mundo. Las posibilidades nuestras no hay que irlas a buscar al cielo, no hay que irlas a buscar a ninguna parte, no tenemos que irlo a buscar en ninguna otro planeta, de otro sistema distinto al sistema solar. No, las posibilidades nuestras están aquí en medio de la sociedad humana. Y todos los recursos salvadores brotan de esta condición humana nuestra. De aquí brotó el Hijo de Dios hecho carne. Y lo vimos crecer, lo vimos en su magnificencia y lo vimos subir a la gloria para sentarse a la diestra de Dios. Todo ha brotado de acá. Todas esas posibilidades vienen de este territorio del desarrollo de la naturaleza humana, ¿ya? Como decía alguien en alguna ocasión, de este amasijo humano están hechas las vidas. Y todas las posibilidades nuestras están hechas de este amasijo humano, de toda esta condición de recursos humanos que tenemos aquí, porque esto es lo que Dios ha dispuesto y en este territorio Dios nos salva. De modo que tenemos que aprender a cualificarlo, pero solo que frente a eso debemos ubicarnos con mucha sabiduría para distinguir lo que sí es de aquello que no es. Y que no quedemos nosotros metidos en espacios equivocados y distorsionados, sino que nosotros estemos moviéndonos en espacios especialmente salvadores, dispuestos por Dios, y a esos territorios guiemos a los nuestros, y a esos territorios acerquemos a las personas que Dios nos da para salvarlas en este mundo. Y hay que aprender a hacerles ver que ellos deben salir de allá, de esa condición equivocada de vida, a vivir acá, en una condición válida, pero todo tienen que aprender a desarrollarlo dentro de toda su estructura social humana en la que van a crecer con todos los presupuestos de los hijos de Dios. En Efesios, en el capítulo 5, nosotros leemos este texto del versículo 5. Dice, repitiendo lo que habíamos leído previamente nosotros, dice en el versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Es una cosa de desarrollo de claridades, de desarrollo de conciencia en este mundo, moviéndonos inmersos en todos esos
ambientes que existen y que nosotros no podemos evitar, porque nosotros no podemos hacer un gueto y escondernos allí y evitar el contacto con las personas. No, allí nos metió Dios y allí nos está salvando Dios, pero es necesario que desarrollemos esa claridad que trae la luz distintiva de Dios, la luz salvadora de Dios, y que nos podamos mover con eficacia, porque allí tenemos que estar para rescatar a los que están perdidos. Actuar consecuentes con esta claridad, no escondiéndonos dentro de las paredes de un edificio, sino siendo capaces de llegar allá, no metiéndonos en ese mundo de lo malo, no asumiéndolo, no aceptándolo, sino estando allí desempeñando nuestros oficios, nuestras responsabilidades, pero teniendo tal nivel de claridad que aprovechemos esa iluminación para tratar de sacar de allá tanta gente que con la luz nuestra podría reorientar muchas cosas de sus vidas, ¿ya? Entonces dice él, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Es decir, ustedes pertenecen a otra estirpe, a la estirpe de los que tienen claridad. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis, oigan esto, hermanos, estamos en el mundo, pero no podemos hacer las cosas que el mundo hace en su forma común. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Es decir, ni siquiera pasivamente las aceptemos. Tengamos la claridad de decir, eso no está bien, no estoy de acuerdo, no juego a eso, no quiero que me traten de involucrar en ese tipo de cosas, porque eso no es cierto, eso no tiene validez, eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque eso es infructuoso, eso no va para ninguna parte, eso no le resuelve nada a nadie. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Y cuál es esa luz? La luz del Evangelio, la luz de Cristo, la luz de la iglesia, la luz de la palabra. Todos estos elementos que sirven para proyectar iluminación en un mundo en tinieblas hacen que nosotros nos movamos con libertad en este mundo y que en este mundo estemos construyendo una sociedad alternativa frente al mundo común. Y en esa sociedad Dios está salvando, porque Dios nos está salvando aquí. Jesús dice, no quiero que los quites del mundo, pero ayúdalos para salvarlos del mal. Y nos salva del mal inicialmente a través de esa claridad. Dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice una canción cristiana, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es decir, es tiempo de que te sacudas, es tiempo de que desarrolles conciencia, es tiempo de que estés despierto y Cristo te dará la suficiente claridad para que puedas discernir todas aquellas cosas a las cuales te tengas que enfrentar y poder tomar decisiones objetivas y poder salvarte viviendo en el mundo, porque te corresponde salvarte viviendo en el mundo. Dios no te va a encerrar, Dios te deja suelto, porque allí está salvando a otros a través de ti, pero tú tienes que moverte con la luz que te da Cristo. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es decir, la vida ya es grave, difícil. De modo que hay que saber usar el tiempo para no caer en el juego de los ociosos, que por su ociosidad terminan metidos en lo que no debe ser.
vean ustedes que es válido que Dios ame al mundo. A la luz de esto que hemos dicho, Dios ama al mundo y eso es válido. Nosotros amamos al mundo y eso es válido. Yo amo al medio social donde yo me muevo. Yo amo esta ciudad. Yo amo este país. Yo amo estas estructuras de las que podemos hacer uso de manera adecuada. Por ejemplo, yo amo estas estructuras de las universidades. Yo amo un buen número de estructuras religiosas válidas, no solamente la nuestra. Hay grupos religiosos muy válidos y los amo. De pronto no ven como nosotros vemos, pero yo muchos de ellos los veo válidos, otros no. Otros los veo detestables por su malicia, por su mala disposición. Yo amo los hombres que han desarrollado la ciencia y amo la ciencia que ellos han desarrollado. Aprecio todo el avance del conocimiento. Aprecio eso de que en una enfermedad tan terrible como esta del coronavirus, el conocimiento del hombre haya desarrollado vacunas en un tiempo récord, que es escandaloso, que en menos de un año nosotros tengamos 3 o 4 vacunas desarrolladas a través de técnicas muy refinadas que demuestran todo el avance del conocimiento humano y cómo ese avance del conocimiento nos sirve para protegernos de los males que encontramos en este mundo. Eso es de Dios. Y Dios ama eso. De tal manera ha amado Dios el conocimiento de la ciencia que ha dado a su Hijo para que los que manejan la ciencia orienten el conocimiento hacia lo constructivo del hombre y no hacia lo destructivo. Es más o menos la idea, ¿ya? De tal manera Dios ha amado el desarrollo educativo que ha enviado a su Hijo para que a la luz de su Hijo la educación proporcione bienestar y no degrade las personas en el manejo equivocado de la educación. Todo lo que el hombre ha desarrollado, Dios lo ama y para eso ha enviado a su Hijo, para que eso tenga un sentido válido y se haga un uso provechoso. Y nosotros como iglesia debemos ser toda esa fuerza que va avanzando frente al mundo para aportar esta manera de claridad de las cosas que en Cristo, que en el Hijo, que en la estructura iluminada de la vida espiritual de la iglesia se puede ir alcanzando para proyectar en el mundo una manera positiva, edificante y salvadora, para que todo ese conocimiento no se diluya en la maldad, sino que sirva para construir espacios válidos para el bienestar de la gente. Espero que esto haya quedado claro, que Dios nos ayude, porque estamos comprometidos con esto. Esto es una salvación que la gente está tratando de encontrar. ¿Ya? Dios tiene un plan con nosotros. Decimos nosotros, o decían los hermanos del cántico especial que hacían hoy, tu plan con nosotros perfecto, eficaz, nos muestra tu sabiduría sin par y tu misericordia restaura en verdad las vidas de aquellos que en ti eligen confiar. Hermanos, estamos en este mundo salvándonos en el mundo, salvándonos del mundo. Porque Dios ama a este mundo, pues hay mucho que salvar, no solo personas, sino grandes proyectos válidos que edifican a los seres humanos y que construye la vida de los seres humanos. Yo espero que esto quede claro. Pónganse de pie. Usted es recurso salvador de Dios en este mundo. No le pida a Dios que se lo lleve. No le diga, Señor, llévame a través del coronavirus. No. Dígale al Señor, Señor, yo quiero estar aquí porque yo preciso aplicar todo esto para hacer que las cosas válidas de este mundo se construyan a favor del hombre y a favor de la salvación eterna del hombre. Nada de esto o no todo de esto es descartable. Aquí hay cosas muy grandes, muy válidas,
a las que nos podemos aplicar y debemos hacer el uso adecuado de eso para el bienestar de la humanidad, para construir la sociedad conforme al propósito de Dios, para construir el reino de Dios en medio nuestro. Padre eterno, te damos gracias por esto que nos has dado, por esa claridad que nos permites compartir. Despierta en tu iglesia ese sentido de responsabilidad con el mundo. Abre a tu iglesia a este nivel de claridad. Que salgamos, Señor, de ideas fantásticas, peligrosas y fanáticas, alrededor de las cuales no hay solución, pero que salgamos también de esas ideas mundanales, comunes de vida, Señor, que no distinguen lo tuyo del resto perdido de la sociedad humana. Ayúdanos a vivir metidos aquí, inmersos aquí, pero con una luz y una claridad que nos van a llevar a distinguir y a convertirnos en personas con capacidad para rescatar a tantos que tenemos que rescatar en función de la necesidad que tienen de conocer, Dios mío, lo tuyo en medio de esta sociedad. Danos, Señor, esa sabiduría, esa habilidad, esa capacidad para estar metidos allí haciendo el trabajo que corresponde y mantener la iglesia vigente en medio de una sociedad que requiere que allí nosotros alumbremos como esas luces que iluminan en medio de tantas tinieblas que hay en el mundo. Eso dice el apóstol Pablo y nos está pidiendo a nosotros que nos comportemos de esa manera, porque el mundo requiere, Señor, que estos factores de iluminación hagan la diferencia para que mucha gente sea rescatada. Danos esos recursos, Señor. Ayúdanos a actuar conscientes en medio de esta sociedad. Ayúdanos a entender bien nuestra responsabilidad en este mundo. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Hermanos míos, gracias a Dios por lo que Dios nos ha dado hoy. No olvide que usted puede aportar su ofrenda misionera en su lugar, enviándola o como usted lo haya establecido, pero comprométase también con su ofrenda misionera en este culto misionero que hemos tenido. Así que Dios los ayude y Dios nos comprometa con el mundo. Dios nos comprometa con el mundo y Dios nos lleve a amar al mundo como Él lo ama. Dios les bendiga a todos. Salúdense entre todos.